Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sustentablemente, este podcast en el cual estamos tratando de mostrarles las alternativas, las opciones, el cómo poder llevar un estilo de vida más sustentable, pero también el gran talento que tenemos entre nosotros. Y parto con esa introducción porque quien tengo sentado delante es puro talento. Está con nosotros esta semana Pablo Zamora, doctor en biotecnología, cofundador de Notco, presidente de la Fundación Chile Hoy, consejero del Banco Estado, director de estrategia y parte del directorio de Spora. Esto entre tantos otros, muy buen caminante y muy buen pedala para andar en bicicleta. Ya se me tupió hasta el chicle, porque estuvimos en el norte también juntos en un proyecto muy entretenido, Pablo. Y salimos a pedalear, a recorrer los cañones ahí en San Pedro de Atacama. Con brasileños en el abandono. Sí, tenemos ahí cuentos muy entretenidos que vamos a estar también compartiendo con ustedes, pero que esta semana te agradecemos mucho que te hayas hecho justamente el tiempo de poder conversar con nosotros. Gracias, en Sustentablemente. Carolina, feliz. Y quiero partir, vamos a hablar de biotecnología textil, un nombre que puede asustar a muchos porque no entendieron nada de lo que acabo de decir. Y me encantaría comenzar por cuando, tal vez lo más fácil es cuando uno habla de un ecocuero. Uh-huh. Tal vez en prendas, por ejemplo, que uno dice, estoy siendo súper sustentable porque no estoy optando por el cuero animal, sino es que además conlleva una serie de contaminantes en su proceso, sino que por un ecocuero, pero que deriva del petróleo, tengo entendido. Uh-huh. Sí, deriva justamente del petróleo. Y de hecho la industria textil es una de las más contaminantes del mundo, pero además no solamente tiene que ver con temas ambientales, también para mí tiene que ver con temas de explotación humana. Uh-huh. De hecho, hay lugares bastante marcados en el mundo, como mismo Bangladesh, partes de la India, que este desecho que es como el tejido cuero de los animales termina siendo procesado por niños y por curtiembres ilegales, utilizando sustancias que no deberían ser manipuladas por el humano bajo ninguna de las condiciones. Y para abaratar costos lo hacen con el humano y lo hacen con las personas más postergadas de la sociedad. Entonces hay un tema también de explotación humana, no solamente explotación animal y no solamente contaminación ambiental que hay que considerar. Me parece fundamental porque estamos viendo el problema de una forma global. Uh-huh. Y eso es hoy por hoy súper importante para poder entender la magnitud de la problemática. No solamente tener un mayor amor por los animales, por ejemplo, o por el medio ambiente, sino que incluso por el impacto social que hay. ¿Cómo es entonces que llegan a un biotextil? Y en este caso es una materialidad, para quienes nos están escuchando, que a la vista podría ser cuero, pero no lo es, y viene de un micelio, que también es otro concepto que hay que explicar. Claro, sí, lo que pasa es que yo creo que las tecnologías en general y la biotecnología en particular es una herramienta que de algún modo te permite a través de avances científicos ir redefiniendo completamente el mundo como lo conocemos hoy día. La industria de los alimentos, la industria del calzado, la industria automotriz, todo eso tú le podés meter componentes que permitan de algún modo mirar lo que tú has desarrollado como humanidad y replantearlo desde el punto de vista de los avances tecnológicos vigentes. La biotecnología básicamente se resume en tratar de utilizar organismos vivos para generar algún impacto en alguna industria en específico. Nosotros nos enfocamos con Spora inicialmente en el desarrollo de un componente que para nosotros tiene un dolor fundamental por los motivos que hablamos antes, que es la industria del cuero, y que no puede ser posible que en el 2024 sigamos produciendo cuero a través de la matanza de los animales y que tengamos estos procesos derivados que tienen tanto impacto negativo. Entonces nosotros de algún modo desarrollamos una tecnología mediante hongos para que el hongo genere un tejido. El hongo, principalmente tenemos cientos de miles de hongos en el mundo. Algunos de esos hongos, la mayoría, gran parte de ellos son levaduras, son de una sola célula. Y existen un montón de microorganismos que son más complejos y muchos de ellos generan las setas o las callampas que nosotros vemos, los champiñones. El champiñón, para entenderlo en palabras sencillas, sería como el fruto equivalente al fruto de una planta, ¿vale? Si tú miras los hongos, las plantas y los animales, los hongos se parecen más a los animales que a las plantas. La gente los tiende a confundir o los trata de poner en el mismo reino. De hecho, se habla flora, fauna, nosotros ahora hablamos flora, fauna y funga. Uh-huh.
¿Y por qué se parecen más a los animales que a las plantas? Porque no son capaces de sintetizar su propio alimento. Y por otro lado, son capaces de tener como este sistema digestivo afuera del cuerpo. Eso quiere decir que las enzimas que degradan, pero sabemos que nosotros que los grandes recicladores del bosque, del universo en general, de lo que conocemos, son los hongos. Y los hongos lo hacen a través de la liberación de enzimas, que son proteínas que degradan cosas y los reciclan. Esa forma de degradar que tiene el hongo no lo hace en la seta, no lo hace en el champiñón, lo hace en el cuerpo vegetativo, en el cuerpo del hongo. De hecho, si tú vas a una parcela o vas en el campo, probablemente los hongos salen en la misma parte de la parcela todos los años. Aparece la lluvia, aparecen las callampas, se mueren las callampas y al otro año salen cercanos a los mismos árboles. Porque el cuerpo del hongo queda, y hay hongos que están descritos que tienen 8.000 años y siguen exactamente en el mismo lugar. Y cuando tienen que terminar su ciclo reproductivo, cuando se tiene que reproducir, igual que la fruta para el caso de las plantas, genera este cuerpo fructífero y este cuerpo fructífero libera las esporas que van a ser la equivalente a las semillas de las plantas. Pero abajo, el subsuelo, hay una frase muy linda que dice, hay un mundo debajo del mundo. Abajo de nosotros hay una red impresionante de tejidos que forman los hongos, que se llama micelio, que está constituido por unas células que se llaman hifas y que va armando redes bajo el piso, bajo casi todos los subsuelos. Aquellos hongos que le ayudan a las plantas a obtener nutrientes le llamamos micorrizas, que hoy día están súper de moda para la agricultura regenerativa. Pero ese tejido, esas hifas que forman estas redes gigantescas que pueden tener 80 hectáreas de espesor, es lo que le llamamos el micelio. Y este micelio, bien larga mi respuesta, pero para está el contexto, perfecto. Y este micelio, nosotros descubrimos la forma de hacerlo crecer en condiciones muy similares a una panadería. Imagínate una panadería, estantería donde guardas el pan, darle un sustrato para que crezca el micelio, que nunca genere cuerpos fructíferos, que siga creciendo como si fuera una gran manta, y esa manta después tú la cosechas y la pasas por un proceso súper armonioso de tratamiento con ciertos compuestos y se transforma en el equivalente a un cuero de origen animal. No solamente cuero de vaca, tú puedes hacer cuero de avestruz, cuero de cocodrilo, cueros con propiedades funcionales, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, logramos disponibilizar un tejido a través de biotecnología que tiene un propósito, que es básicamente descomponer el materia orgánica, y llevarlo a repensar una industria como la industria textil. Y ahí, Pablo, muy extensa tu respuesta, pero muy clara, porque creo que todos nos pudimos imaginar. A ver, cuesta imaginarse que el cuerpo sea lo que está bajo nuestro mundo, como tú lo explicabas recién, pero si tuvieras que plantearlo en una imagen, podríamos ver una serie de filamentos blancos, tal vez para poder distinguirlos dentro de lo que es un sustrato, que es oscuro generalmente, que se van entrelazando, porque cuando hablamos también del, entre comillas, WhatsApp del bosque, hablamos del fungi, del reino fungi, que es el que es capaz... particularmente el micelio. Del micelio, que es capaz de transmitir la información de un árbol o de una especie incluso a otra, ¿verdad? Y de pasarle nutrientes, de hecho. Por supuesto, y además de poder entregarle nutrientes a uno que le faltan, de una especie distinta de otro que generosamente los entrega, ¿no es verdad? O sea, una súper buena red de apoyo entre los distintos individuos en un bosque, por ejemplo. Colaboración pura y dura. Sensacional. Y este mismo cuerpo es el que ustedes logran replicar. Y cuando tú hablas de cuero de vaca o cuero de avestruz, ¿cómo logras esta diferenciación? O replicar este tejido. Porque tú, en el fondo, los hongos tienen una identidad genética propia. Y tú, para poder hacer esto, primero tienes que estudiar su genética. Estudiar la genética básicamente es la forma que los científicos tenemos para estudiar qué es capaz de hacer cada individuo. O sea, si nosotros dos nos comparamos entre nosotros vamos a tener un 99.9% de similitud. En ese 0,01% de diferencia está la identidad de Carolina Escobar y la identidad de Pablo Zamora. Pero ambos genomas nos pueden decir qué somos capaces de hacer nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra potencialidad? Yo puedo tener genéticamente la habilidad para poder hacer deporte y tú no. Tú puedes tener la habilidad de tener un pensamiento rápido de lectura y yo no. Entonces, esas diferencias genéticas son las que a nosotros nos interesa estudiar. Y cuando nosotros tomamos un hongo, lo que nosotros hacemos es descubrir hongos, hacemos expediciones científicas para básicamente encontrar hongos que tengan la capacidad genética de hacer lo que nosotros queremos que hagan. Que en realidad orientar su uso para lo que nosotros queremos que hagan, porque ellos ya lo hacen naturalmente, que son hongos que tengan la capacidad de crecer de forma muy profusa ante un sustrato, que es una materia orgánica, y que tengan la capacidad de generar estas estructuras de hifa suficientemente grandes para que el micelio se comporte casi como fuera un algodón, grueso, robusto. Y eso tiene que ver con la composición química
que el hongo tiene, ¿verdad? Y el hongo tiene una relación entre dos moléculas y nosotros andamos buscando genéticamente si estos hongos que nosotros encontramos cumplen genéticamente con la capacidad de generar estas estructuras muy, muy, muy gruesas. Y estas estructuras gruesas para poder imaginarnos cuando tú cosechas este producto, ¿no? Cosechas como si estuvieras cosechando una manta del suelo, claro, como una malla kiwi, ¿qué es lo que sacas cuando bates el sustrato y lo sacas de ahí? Es como cosechar una manta de algodón. El micelio por lo general es blanco, tiene textura, y nosotros hemos descubierto que una vez que lo cosechas sigue vivo, sigue reaccionando. Entonces tú puedes aplicar un metal y ese metal da diferentes texturas. Tú puedes hacer un cuero, que lo descubrimos de casualidad, una gamuza, sí, yo la toco y me hago un zapato de gamuza, y un hongo que está reaccionando a la plata, que tú le agregas un compuesto químico de plata, y el micelio que está vivo en ese momento toma la plata, la encapsula y genera una estructura que es igual al terciopelo. ¿Cachai? Puedes hacer una gamuza, puedes hacer un charol, puedes hacer un cuero de avestruz, puedes hacer cueros de colores, porque los hongos aparte tienen sus propios pigmentos y se pueden pigmentar. ¿Cachai? Entonces tú puedes versatilizar esto y no nos quedamos ahí solamente. La espora lo que está haciendo es no solamente generando una réplica, sino está generando materialidades únicas, y aparte tú la puedes funcionalizar, puedes dar señales al hongo, por ejemplo, cambiarle la composición para que evite la transmisión de calor. Entonces tú traes un auto que está a 40 grados, tocáis el cuero y el cuero está frío, porque no transmite la temperatura. ¿Cachai? Que es fascinante. O podía hacer que el cuero fije CO2, que haga fotosíntesis, aunque naturalmente no la puede hacer. Tú le puedes agregar un nanocompuesto que capture CO2 y cada vez que ocupes una chaqueta estés descontaminando tu entorno. Y además está generando una huella positiva. Claro. Y ahí, Pablo, ¿en qué momento, si estamos hablando de un ser vivo, tú decías tiene más similitud con un animal que con una planta, el reino fungi, ¿en qué minuto este compuesto, este micelio, tejido, deja de vivir, deja de reaccionar y mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo para que sea un material que sea resistente? Claro, si tuviera, hay un típico ejemplo que muestran que se hacen casas hechas con ladrillos de micelio y son maravillosas, y llueve 2 veces y la casa está llena de hongos por todos lados, porque el hongo sigue degradando. Entonces tú lo tienes que inactivar, y en este caso lo inactivas con temperatura. Tú lo haces pasar por un proceso de un tratamiento térmico en el cual tú te garantizas de que ese hongo queda inactivo. Entonces queda inactivo en el sentido de que no es capaz de autorreplicarse, pero las propiedades químicas y funcionales del tejido siguen intactas. Entonces lo que tú haces es que básicamente lo logras inmovilizar. Y esa inmovilización después pasa por un tratamiento equivalente a la curtiembre. No se parece en nada a la curtiembre, pero hace que agarre el brillo, la tensión mecánica suficiente. Imagínate que espora puede producir en 21 días el equivalente en tamaño lo que una vaca se pone en 3 años. ¿Cachai? Y en una planta que nosotros tenemos en Renca, tiene la capacidad de producir 6.000 vacas al año en 500 metros cuadrados. Es bien... y evitando el CO2. Claro, y es completamente, como no solamente revolucionario desde el punto de vista tecnológico, sino que además es muy buena estrategia, porque en el fondo tú utilizáis para alimentar al hongo paja, ¿cachai? De trigo, el resto de la agricultura, y el hongo va a crecer hasta la superficie que tú le des límite de comida. Entonces, si tú así, ahora hicimos unas mantas de 6 metros de largo por 2 de ancho, y da. No tiene el límite que tiene la vaca, que tiene que tener una forma particular, ¿cachai? Absolutamente. ¿Y esto es algo inédito que está haciendo en el mundo, o esto ya ha sido...? No, esto no ha sido como nosotros lo estamos haciendo, no ha sido como... No hay producto en el mercado que tú puedas comprar. Hay compañías que tienen caminos distintos, ¿verdad? El hecho de, yo partí con Notco, al principio éramos pioneros y ahora hay muchas otras compañías. La carrera por reemplazar el uso de animales en los textiles está ocurriendo de muchos lados. De hecho, yo acabo de estar la semana pasada en un seminario evaluando una compañía que está haciendo algodones para polera directamente, célula en bioreactores, sin pasar por el campo, sin aplicar fertilizantes, sin hacer trillas, sin hacer nada. ¿Cachai? Entonces, la biotecnología te permite repensar esta industria. Entonces, ¿por qué es necesario, como ahí estamos viendo imágenes de peces en el mar y a ti te gusta la proteína de pescado? ¿Por qué tenéis que explotar el mar para poder comer proteína de pescado si lo que queréis comer es proteína de pescado? ¿Cómo no hay una forma más eficiente de hacer eso? Entonces, estas tecnologías te permiten como darle vuelta al problema y buscar soluciones novedosas y creativas para tratar de mermar los daños asociados a una industria particular, que es una industria extractiva, que tiene maltrato, que tiene explotación humana, etc. Estás escuchando un podcast de Radio Pauta.
100.5. Pablo, y ahí cuando pensamos en el hongo más cercano de nuevo, al reino animal que al reino vegetal, ¿hay en algún minuto un cuestionamiento, no sé, ético respecto de si se está matando un ser vivo aquí también para poder generar un resultado que estamos buscando? ¿Dónde está el límite de uno con lo otro? Sí, pues, bueno, nosotros lo hemos hecho de esta compañía Spora, lo ha hecho de una manera bastante genuina, en el sentido de que primero reconoce que estos hongos que nosotros tenemos, muchos de ellos no nos pertenecen. O sea, la naturaleza los tiene, y las comunidades indígenas o comunidades rurales donde nosotros los encontramos es más cerca de pertenecerle a ellos que al resto de la humanidad. Y reconocemos eso. Y generamos una fundación que se llama la Fundación Spora, que lo que justamente hace es velar porque cualquier beneficio derivado de estas innovaciones primero le llega a las personas que nos ayudaron en todo este proceso, a los territorios, y estamos con proyectos en varias partes avanzando en ese sentido. Lo otro es que el hongo, tú no es que tengas que ir a cosecharlo al bosque y tengas que ir a depredar especies. Lo que tú haces acá es llevarlo al laboratorio, purificarlo, porque en el bosque se encuentran todos los hongos coexistiendo. Tú tienes que encontrar de algún modo la cepa pura, y desde ahí tú la guardas y utilizas células del hongo, pero el hongo sigue guardado, ¿cachai? Y de hecho no solamente se guarda, sino que se deposita en lugares para que otros científicos, bajo otro, quieran usarlo con otros fines, ojalá para hacer las cosas bien también, ¿cachai? Y ahí entiendo que fueron, por ejemplo, a la Amazonía a buscar un tipo de hongo o algún tipo, más bien, a descubrir, claro. Por eso, a tratar de encontrar, pero no terminó ahí esta búsqueda, sino que volvió a nuestro país. Sí, ¿Cómo claro. fue esas expediciones? Lo que pasa es que nosotros hipotetizábamos, el equipo científico que partió con esto, con el equipo Spora, de que estas propiedades que nosotros andábamos buscando, en vez de inventarlas nosotros, que es la típica que hace el científico como medio termocéfalo, ¿verdad? Que es como, mira, yo quiero ir y hacer una superplanta y hacer transgénicos para que la superplanta haga exactamente lo que yo quiero, y aplico una herbicida para seleccionar la superplanta del resto de las plantas. Acá nosotros hicimos una estrategia distinta, fuimos mucho más respetuosos, creo yo, que yo gran parte de esto por una experiencia previa que me tocó trabajar con comunidades indígenas en México por muchos años, y al final me di cuenta que la naturaleza había resuelto casi todas nuestras preguntas grandilocuentes, ¿cachai? Y todo nuestro ego ya está. Y hay, en el caso del hongo, millones de años de evolución, y no va a ser yo quien va a dar esa respuesta. Entonces lo que hicimos fue acercarnos a comunidades indígenas, no solamente a comunidades indígenas en la Amazonía, sino a chamanes que nos ayudaran respetando todos los ritos y acompañándonos con ellos, a tratar de encontrar esas propiedades que para nosotros pensamos que no estaban, pero finalmente las encontramos. La experiencia fue muy loca, parece como ridículo, no sé si te lo conté, pero nosotros andamos en el bosque, en un lugar donde en la Amazonía, y pasamos a buscar a Patricio, que era el hijo de Pedro, que era el chamán que estaba trabajando con nosotros, que ahora lo apoyamos en algunos proyectos. Y nos fuimos a un sendero que él no conocía, que estaba lejos de su casa, y finalmente nos dice, mira, ¿qué andan buscando? Mira, esto andamos buscando con ciertas características, creemos que por acá, por el tipo de vegetación, por el tipo de densidad de árboles, podría estar lo que nosotros queremos encontrar. Y finalmente vamos con él en una fila india, que hay documentalistas de hecho, y él se desvió un poco el camino, después de caminar 1 hora y media, sin conocer ese lugar, por ningún motivo había ido, aparte salimos del sendero, y él nos dijo, mira, me habló el bosque, ¿cachai? Detrás de ese árbol está lo que andan buscando. Lo sacan y nos vamos. Documentalista, gente con cámara en la mano. Yo soy científico, yo tengo poca credibilidad en esas cosas por defecto. Y yo estaba atrás de Patricio, como 3 puestos más atrás, y dije, se me pegó en la cabeza lo primero que hago. Y lo acompañamos en un árbol gigante, a espaldas del árbol, nos damos vuelta y estaba lo que andamos buscando. Y nos dice, y lo tenemos. Y lo cosechamos y lo llevamos al laboratorio, y él nos dice, pero ahora el bosque nos dice que nos vayamos. Si encontramos lo que andamos buscando, ya hasta aquí llega la expedición. Listo. Entonces, ¿cachai? Hay una conexión que tiene. Yo soy muy respetuoso y cada vez soy más respetuoso de los hongos en general, porque me han enseñado hartas cosas, pero además de la relación que tienen los chamanes y el conocimiento tradicional con la naturaleza. Y eso es algo que la comunidad científica no se acerca. Por lo general lo invalida porque no hay suficientes O sea, siempre yo digo, para los científicos la célula no es un invento, y el átomo era de la ciencia ficción hasta que se demostró. Y hay una relación que tienen las culturas tradicionales nuestras con la naturaleza que todavía no somos capaces de parametrizar, pero que es real, es genuina, y yo lo vi en carne propia. Es que lo encuentro fascinante, y fascinante además todos los relatos que vienen con esto que nos estás contando, ¿no?
Quiero saber además hoy qué tan avanzados van. Entiendo que hasta hace un par de años había marcas nacionales como por ejemplo Nomo, Cariún, si no me equivoco, Bestias, que estaban muy interesados en poder trabajar con este producto. ¿Cómo ha sido esa evolución y dónde están parados hoy? Mira, ahora estamos con acuerdos comerciales interesantes. Entró al equipo Hub Club, que fue el fundador de North Face. Entró Kim Windsor, que tiene dueño de una marca de ropa de lujo de Inglaterra que se llama Windsor London. Estamos con acuerdos con marcas bien grandes a nivel global como Burberry, desarrollándole prototipos para ellos. Estamos trabajando con autos eléctricos en Inglaterra también. Acabamos de hacer nuestra primera facturación con Harper Collective, que es el hijo de Will Smith, que está en Los Ángeles y que tiene una fábrica de maletas. Entonces nos estamos moviendo ya como en las ligas un poco mayores. ¿Cachai? Bien mayores. Y es loco porque en el fondo una compañía que se plantea con esa arista, así como, mira, loco, nosotros somos una compañía de biotecnología, check, pero nosotros somos una compañía de biotecnología que viene con las comunidades detrás y con una fundación, y la fundación no tiene al fundador de la compañía en el directorio, al CEO de la compañía. Funciona paralelo a la compañía y se tiene que encargar de que la compañía haga las cosas bien. O sea, la auditoría la hace la propia fundación, ¿cachai? Y que tiene una relación con comunidad y que le vamos a devolver por mandato a la comunidad. Aún así hemos encontrado un montón de inversionistas chilenos y extranjeros que creen en esta forma de hacer empresas, ¿cachai? Porque tener una compañía que solo explota la naturaleza con fines comerciales, le da la espalda a la comunidad y se manda a cambiar con las lucas, es lo que todo el mundo está acostumbrado a hacer. Pero nosotros tenemos una visión como política, o al menos yo, no sé si nosotros, pero yo tengo una visión de sociedad y no me voy a involucrar si es que esta visión de sociedad no se permea en todos los espacios. Como lo estoy haciendo en Fundación Chile, como lo estoy haciendo en el Banco Estado, creo que también mi aporte en Spora ha sido compartir esta visión y me encontré con una receptividad extraordinaria, ¿cachai? El equipo es increíble, el director científico es un intelectual notable, pero que también es empático, es humano, ¿cachai? Tienen niños, van a dejar a su hijo al colegio, no quieren vivir en Manhattan y vivir una vida millonaria tomando daiquiri a las 2 de la tarde, ¿cachai? Son gente normal. Y esa gente normal es bacán porque pueden ser tremendos científicos y quieren hacer las cosas bien nomás, ¿cachai? Pablo, me encanta escuchar además cómo humanizas a cada uno de estos personajes, porque creo que es fundamental el poder dar ese mensaje de decir, oye, es gente común y corriente que tuvo una muy buena idea y que la persiguió durante mucho tiempo. No quiero que se nos vaya el tiempo antes de poder tocar otra temática que tiene que ver con la poesía. Ah, maravilloso. Así es que solamente preguntarte muy cortito, no partió con una relación con Will Smith, Spora. Por lo tanto, hubo años que fueron complejos, que hubo que aguantar claro. la ola. ¿Cuál es no quiero sonar al mensaje que podrías darle a quienes nos estén escuchando, que son emprendedores y que pueden estar pensando, mira, sí, pero ¿cómo salgo? ¿Cómo comunico? ¿Cómo cuento? ¿Cómo vendo esta historia para poder juntar los fondos? Que es lo primero y más complejo siempre. ¿Hay algún consejo que ustedes puedan dar al respecto? Uy, a mí me gusta que la gente, los founders de las compañías se rodeen de gente extraordinaria, ¿cachai? Gente que lo... Ya, pero perdón, muchas veces podrían decir, sí, claro, pero para eso tengo que poder pagarle a esa gente extraordinaria. No necesariamente, ¿cachai? Que la gente la mayoría de la gente que está realmente en un nivel como competitivo no busca plata de las relaciones, busca ganar experiencia, exponerse a problemas interesantes. A mí me pasaba cuando estábamos con Notco que nos decían, oye, ustedes hagan esta compañía, pero háganla en Silicon Valley, porque no, en Chile no tienen el talento. Y yo me di cuenta, así empíricamente, después de hacer acuerdos con las mejores universidades del mundo, de que los científicos se van donde está el problema. Si tú tenías un buen problema suficientemente desafiante, te va a traer el mejor científico de la mejor parte del mundo porque él le interesa intelectualmente abordar una problemática compleja. Lo mismo es para los temas de sostenibilidad. Si tú das un problema suficientemente grande, tan transformacional, que la gente se quiera sumar, te va a llegar gente extraordinaria. Y para eso tenés que tener mucho propósito, ¿cachai? Tenés que ser como draconiano en el sentido de querer empujar eso más allá de las vicisitudes del camino. Porque es fácil de dibujarse, ¿cachai? Uh-huh. Es fácil como perder la atención y decir, mira, queríamos hacer A, pero en realidad hacer B es más conveniente y termina siendo D. Uh-huh. Entonces, esa tosudez que tienen los emprendedores, muchos de ellos, que dicen, mira, yo no tengo cómo pagarte, pero trabajemos juntos, inventemos la forma, ¿cachai? Entonces, esa forma de nutrir a tu ecosistema y que después él vaya a tener que hacer el payback, ¿cachai? Así, yo gran parte de las compañías que estoy involucrado porque estoy devolviendo la mano, porque yo me rodeé de gente extraordinaria y yo tengo 2 mentores capísimos, ¿cachai? Que les debo toda mi visión comercial y reconozco que yo sin estos gallos al lado hubiera aprendido mucho menos, la vuelta hubiera sido mucho más larga. Entonces,
esa misma como sentido de pertenecer a una comunidad donde todos queramos apoyar buenas ideas, porque hay muchas ideas commodity que no valen la pena apoyar, pero las buenas ideas y las ideas transformacionales van a ser siempre bienvenidas. Es que qué rico escuchar ese tipo de formación y además de actuar a lo largo del tiempo, y en nuestro país me parece sensacional. Y con esa misma mentalidad entiendo que te metes en la cocina. Ya dijimos que había varias cocinas en las que te metes, hay algunas que no vamos a tocar en esta ocasión. No es el pero espacio. no es el espacio. Pero una de ellas, Neruda, y sé que es tu tercer hijo, podríamos decirlo así. Sí. Después de tus dos grandes amores. Sí. Sí, sí, este proyecto también muy para mí, muy genuino, muy transformacional, muy honesto, que se llama Nobel Neruda, que es el proyecto gastronómico de la experiencia del universo sensorial del poeta y premio Nobel nuestro, Pablo Neruda, un restaurante que inauguramos en Isla Negra y que tenemos como objetivo hacer la Chascón y la Sebastiana, donde adentramos a la gente en el universo sensorial de Neruda, con tecnología, por cierto, porque yo no sé hacerlo sin tecnología, pero también desde el respeto a la herencia y el patrimonio, donde estamos insertos en un lugar como Isla Negra, y también con el hombro de gigante que estamos, que es Pablo Neruda como figura, una cuestión bien única, que sería bonito como después que la gente pueda entenderlo, cómo tratamos nosotros de relevar el territorio, la comunidad, al poeta, ¿cachai? Y todo este universo sensorial que es bastante como único, porque la vida de Neruda y su relación con la gastronomía era muy estrecha. Y una dimensión que nosotros como chilenos no hemos logrado apreciar. Y ahora que yo entiendo lo que era la comida nerudiana, que leo las invitaciones a mano que hacía, que veo los textos que escribía antes de mandar la invitación, el recetario de cocina, que lo tengo en mi mano, que he podido ocupar la misma cocina que ocupaba Neruda, las mismas ollas, los mismos platos, está todo ahí, ¿cachai? Ha sido bien interesante. Y lo que queremos después con este proyecto que se llama Nobel, irnos a Botero, a Bogotá, a hacer su expresión sensorial, irnos a Quito, a Guayasamín, a la capilla del hombre de Guayasamín, porque todos ellos tienen una relación con los ingredientes, ya sea desde la poesía, la novela, la pintura, la estética. Pablo, ¿cuál es tu plato favorito del menú? Y para quienes vayan a Nobel, ¿qué deberían pedir sí o sí? No pueden salir de ahí si no probaron qué. Obviamente hay una reversión extremadamente enjundiosa al caldillo de congrio, muy rica, pero es como algo esperable. A mí me gusta mucho un cauceo de lapas que hay, que son lapas de Isla Negra y que son las lapas que le proveía la misma familia que le proveía a Neruda, nos está proveyendo a nosotros. Es la misma roca, es bien loco todo eso. Increíble. Sí, es muy loco. Y también me gusta mucho un plato que se llama el ajiaco del arriero, que tiene una historia muy bonita, que es cuando Neruda, en la ley maldita de Videla, tiene que autoexiliarse. Él sale por Osorno, por un paso de Futrono, y el dueño del campo, que no era particularmente comunista, que era de derecha, ¿cachai? Pero era amigo y respetuoso de Neruda como figura intelectual y política, decide abrirle paso junto a los arrieros de su propio predio y lo pasa a Argentina. Y en Argentina, los arrieros, que entrevistamos de hecho al hijo de uno de ellos, le prepara una receta de un ajiaco con charqui que llevaban en el bolso, en un plato, y es exactamente la misma receta y el mismo plato que le sirvieron a él. Y que le ayuda como a reconfortarse en el viaje de 5 días que se pegó para poder cruzar al exilio. ¿Cacha? Y de hecho el otro día, el nieto del dueño del restaurante, por casualidad, llegó al museo y por casualidad se enteró de que estábamos sirviendo el plato que su abuelo preparaba y que era la receta que comían los arrieros. Y ahí, increíble. Lo probó y comparó y lo probó y súper emocionado porque era la historia de su familia, en definitiva. ¿Cachai? Pablo Zamora, qué interesante como siempre conversar, qué rico poder hacerlo en el estudio en esta ocasión, después de que pasamos unos días ahí con Felipe Brown en el norte, en el desierto de Atacama, comiendo en San Pedro. Rica, algarrobo y arropa de chañar. Muy cierto. En todas sus versiones. En todas sus versiones. Y después de los días compartidos ahí en el norte, de verdad que un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Me encantaría poder hacerlo más adelante también. Maravilloso. Para que nos cuentes de los distintos proyectos en los cuales estás. Y hay muchos más, hay una escuela. Por lo mismo, si nos faltaron días para conversar y paseos en bicicleta y caminatas para seguir explorando. Así que encantado, desde ya muy invitado sustentablemente más adelante de nuevo. Perfecto. A los que quieran ir a Nobel, ir a Instagram, Nobel-Neruda, y ahí pueden escribir y mandar la información para
hacer la reserva. Ahí vamos a estar, nosotros estamos al menos 2 días a la semana abocados a este nuevo emprendimiento ahora entre cultura, gastronomía y patrimonio. Cuéntenos cuándo van a ir, porque yo también lo tengo pendiente. Estoy muy al debe y así que a ver si nos encontramos. Que estén muy bien. Gracias, Carola. Muchísimas gracias, Pablo, y a ustedes también por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Chao. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar, un podcast original de Radio Pauta.